Bueno, este video lo más seguro es un poco más extenso, ya que son más ejercicios y el tema es un poquito más complejo. En este caso vamos a resolver las identidades trigonométricas que nos propone la guía, ¿verdad? Que aquí las tengo por aquí. Y bueno, del primer ejercicio ya tengo una parte adelantada, pero lo iré explicando de cualquier manera. Este es el primero, la secante de x menos el seno de x por la tangente de x va a ser igual al coseno de x. Recordemos que tenemos que elegir el lado con más términos, en este caso es el de la izquierda. Siempre muy importante el consejo que recién inicien el examen, copien las identidades pitagóricas en alguna esquina o en algún lugar donde tener que lo van a necesitar. Estas son de memorizar porque no las van a hacer. De ahí, entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que la secante de x sobre coseno es lo mismo, menos el seno de x y la tangente que es sobre el coseno. Entonces nos va a quedar algo así. Entonces ahora esto hay que restarlo. Para restarlo, bueno, hay que multiplicarlo. Entonces ahora 1 por coseno, coseno. Ahora tenemos una resta del mismo denominador. Y la vamos a poner. Entonces como eso lo copiamos, coseno de x. Y restamos. 1 menos seno no lo puedo hacer, así que solo lo copio. 1 menos seno cuadrado de x. Ahora regresemos acá. Podemos ver que esta de aquí nos puede dar la respuesta. Simplemente tenemos que decir que el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1, y como esta aquí está sumando, lo tengo que pasar restando, menos el seno al cuadrado de x. ¿A qué nos recuerda esto? Pues sí, a justamente lo que tenemos por aquí. Entonces esto lo vamos a sustituir y nos va a quedar coseno al cuadrado de x sobre coseno de x. Esto podemos hacer aquí y aquí y nos va a dar igual a coseno de x. Entonces, si se cumple la identidad. Ustedes la respuesta la tienen que escribir aquí abajo, coseno de x igual a coseno de x. Pasemos a la siguiente. Nos dice seno cuadrado de x. Vamos a mover la imagen para que sea más. Ok, entonces nos dice el seno cuadrado de x sobre 1 más coseno de x va a ser igual a 1 menos coseno de x. Entonces aquí empezaríamos por el lado izquierdo, que es el que más términos nos da para trabajar. Entonces, como podemos ver, seno al cuadrado de x lo podemos utilizar acá. Entonces vamos a pasar a restar y nos quedaría 1 menos coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 más coseno de x igual a 1 menos coseno de x. Ahora esto lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces nos va a dar que 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x nos va a regresar a esto. Y aquí va a ser 1 más coseno de x. Entonces, como podemos ver, ya con esto nosotros podemos simplificar. Y aquí nos quedaría 1 menos coseno de x va a ser igual a 1 menos coseno de x. Y esa sería nuestra respuesta. El siguiente ejercicio nos dice que el coseno de x por la cosecante de x va a ser igual a la cotangente de x. Entonces, esto es sencillo. Simplemente tenemos que aprendernos bien que seno va a ser recíproco con la cosecante. Entonces, la cosecante es 1 sobre seno. La secante va con el coseno, entonces la secante es 1 sobre coseno. Y la cotangente va con la tangente, que es 1 sobre tangente, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, el coseno lo vamos a dejar igual. Y recordemos que cotangente es coseno, sobre seno. Entonces, cosecante que habíamos dicho que es 1 sobre seno de x.
Entonces ahora multiplicamos coseno de x por seno de x. Es importante que sepamos esto porque si nos da esto y nosotros no sabemos que esto es igual a cotangente, pues nos vamos a quedar ahí trabados y vamos a pensar que el ejercicio no tiene resolución, cuando en realidad sí la tiene y aquí ya está. Esto ya es todo el ejercicio. Bueno, este siguiente también es un ejercicio bien parecido, donde lo que más importa es que nosotros entendamos cómo funcionan las funciones, vale la redundancia. Entonces la tangente, ¿qué es? Es seno sobre coseno. Entonces nos va a quedar seno de x sobre coseno de x por el coseno de x. Como no tiene denominador, le ponemos 1. Ahora nosotros podemos, pudiéramos multiplicarlo, pero no hace falta, simplemente simplificamos. Y como seno por 1 es seno, o sea, tampoco seno entre 1 es seno, entonces ya con esto tendríamos la respuesta. En este tenemos que la secante de x sobre la tangente de x tiene que ser igual a la cosecante de x. Entonces, la secante es 1 sobre coseno, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. De ahí, esto sobre la tangente es seno sobre seno de x sobre coseno de x. Entonces ahora nosotros multiplicamos, ¿verdad? O sea, dividimos, pero se multiplica 1 sobre coseno por coseno de x sobre seno de x. Esto es lo mismo que hacer este por este y este por este, ¿verdad? Pero a mí se me hace más sencillo voltear la fracción y verlo de forma más estándar. Entonces tenemos que el coseno de x va a ser igual al coseno de x por el seno de x. Y como podemos ver aquí, podemos simplificar. Entonces nos va a quedar 1 sobre seno. Y nos pide que la respuesta tiene que ser igual a cosecante. Por ende, ya con esto ya es la respuesta. Entonces esto va a ser igual a cosecante de x, que va a ser igual a la cosecante de x. Podemos ver que empieza a complicarse un poquito más, pero nada del otro mundo. En vamos a agarrar esta expresión de la izquierda, que es la más larga, y entonces en el paréntesis nosotros podemos decir que 1 más, ¿qué es cotangente? Es 1 sobre tangente. Entonces, como aquí tenemos cotangente al cuadrado, va a ser 1 sobre tangente al cuadrado de x. Esto por tangente al cuadrado de x. Y ahora, simplemente, aquí realmente lo que se hace es repartir el exponente, pero 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Por eso omitimos ese paso. Y aquí pues nosotros sumamos estos dos términos antes de multiplicar. Aquí hay un 1. Entonces nos va a quedar tangente al cuadrado de x, porque 1 por tangente. 1 por tangente, de nuevo, tangente cuadrado de x. 1 por 1, 1, más 1. Por tangente al cuadrado de x. Entonces, aquí recordemos que hay un 1. Y antes de multiplicar, podemos simplificar. Entonces nos va a quedar tangente al cuadrado de x más 1 sobre 1. El que esté sobre 1 pues no influye en nada, así que tangente al cuadrado de x más 1. Recordemos las identidades pitagóricas, que nos dice que tangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a la secante al cuadrado de ángulo. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la secante cuadrada del ángulo. Por ende, se cumple la identidad. Muy bien, ese es nuestro siguiente ejercicio, que dice que la secante al cuadrado de x por 1 menos el seno cuadrado de x va a ser igual a 1. Esto, como podemos ver rápidamente, lo podemos... primero que nada usamos el lado izquierdo porque es el que más términos tiene. Y esto lo podemos ver en esta identidad trigonométrica. Entonces, si nosotros pasamos a restar, nos va a decir que 1 menos el seno al cuadrado de x va a ser igual al coseno cuadrado
de x. Entonces, secante de x al cuadrado por coseno al cuadrado de x. Ahora, ¿qué es la secante? La secante es 1 sobre coseno. Entonces, 1 sobre coseno de x. Esta vez vamos a repartir el exponente para hacerlo más gráfico. Y como podemos ver 1 por 1, pues no va a haber mayor cambio. Sobre 1. Entonces podemos simplificar este con este. 1 al cuadrado, 1. Entre 1, 1. 1 es igual a 1 en este caso. En este ejercicio, también un poquito ya más complejo, podemos ver que tenemos que el seno de x sobre 1 más coseno de x va a ser igual a 1 menos coseno de x sobre seno de x. En este caso vamos a trabajar con el lado izquierdo y vamos a decir el seno de x sobre 1 más coseno de x. Recordemos que si nosotros multiplicamos ambos lados de la fracción por como decía, si nosotros multiplicamos ambos lados de la fracción por el conjugado del denominador, vamos a seguir respetando la fracción, entonces no va a haber diferencia. Entonces en este caso podemos decir que la multiplicamos por 1 menos coseno de x. Esto es similar a racionalizarla. Entonces nos va a quedar que seno de x por 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Ahora, como podemos ver, esto de acá es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener que el seno de x por 1 menos coseno de x sobre 1 al cuadrado, 1. Coseno al cuadrado, coseno al cuadrado, coseno al cuadrado. Y recordemos que la identidad pitagórica nos dice que 1 menos coseno es seno. Entonces vamos a sustituir. Vamos a poner que seno de x por 1 menos coseno de x va a ser igual sobre el seno cuadrado de x. Ahora esto lo podemos simplificar y nos va a quedar 1 menos coseno de x sobre seno de x, que si no estoy mal es lo que nos decía el ejercicio. 1 menos coseno de x sobre seno de x, y ahí tendríamos nuestra respuesta. Este ejercicio nos dice que el seno de x multiplicado por la secante de x y por la cotangente de x va a ser igual a 1. Entonces esto podemos empezar escribiéndolo de otra forma. El seno de x lo vamos a dejar así. La secante es 1 sobre coseno de x. Y esto va a ser, cotangente es coseno de x sobre seno de x. Y aquí podemos ver que rápidamente podemos simplificar. Coseno con coseno, seno con seno, nos queda 1. ¿Por qué? Porque todo nos va a quedar en 1. 1 es igual a 1.